Bienvenidos al módulo 4 donde hablaremos fundamentalmente de los principales escenarios de riesgos por amenazas relevantes y comunes que se presentan normalmente en el Gran Caribe. Allí vamos a poder observar y hacer un enlace con el módulo número 3, donde los eventos especialmente de origen geológico que se presentan en el planeta Tierra, que son muy comunes en todo el planeta, no solamente en el Gran Caribe, sino que son comunes a todo el planeta, como son los eventos sísmicos, las erupciones volcánicas, los movimientos en masa que en muchos territorios los denominan simplemente como deslizamientos, y terminaremos con una breve comentarios e introducción hacia lo que estamos viviendo recientemente a nivel mundial como es el cambio climático. Para empezar a ver este tema, vamos a iniciar con el evento que es más común en todo el territorio del Gran Caribe, porque nos ha afectado enormemente y que no solamente, como lo decíamos anteriormente, sino en todo el planeta, son los eventos sísmicos. Estos eventos sísmicos ustedes pudieron haberlos observado en el módulo 3, fueron descritos completamente cómo fue su origen, cómo fue su trayectoria, cómo ha sido la evolución y cómo ha sido el estudio y por qué se han presentado en todo el planeta. Y en este módulo nosotros vamos a encontrar es ya la fase siguiente que, como dice la introducción, como es el título relacionado con el módulo, que es los principales escenarios de riesgos por estas amenazas relevantes, ya es pasar al otro evento. Vamos a iniciar para ver en estos eventos sísmicos lo relacionado con las experiencias en las leyendas de las culturas más antiguas del planeta, como son la cultura china y japonesa. Especialmente en la cultura china vamos a tener cómo están relacionados desde esos inicios de la comunidad, que es la más antigua que tenemos conocimiento hasta el momento en el planeta, que consideraban que los sismos se originaban por un movimiento de una gigantesca tortuga, que como sabemos las tortugas se mueven muy lentamente, en la cual en su caparazón tenía varios elefantes, especialmente 4 elefantes, y los cuales a su vez sobre su lomo tenían lo que vendría a ser el plato que consideraban que era el planeta. Recordemos que en todas esas leyendas, y es más, hasta hace relativamente muy poco, estamos hablando más o menos del siglo XV-XVI, siempre se consideró el planeta como una forma plana, como un disco plano delgado que solamente tenía lo que ellos conocían y que una vez salía de esa parte caían a un gran abismo, que es lo que hoy en día conocemos como todo el espacio sideral, pero que ellos solamente conocían lo que era su entorno cercano. Ellos consideraban que cuando esta gran tortuga ligeramente se movía, y podría ser para descansar, podría ser para moverse un poco de lo que podría ser el peso de estos 4 elefantes, hacía que ellos se desestabilizaran y ellos a su vez hacía de que ese plato se moviera. Cuando ese plato se movía era que la comunidad china consideraba que era lo que estaba sucediendo y siempre estaba buscando a través de diferentes actitudes qué era lo que debían hacer para que esa gran tortuga no se moviera y que a la vez esos elefantes no se movieran. Todo esto estaba enfocado para la gestión del riesgo. Desde eso entonces estamos hablando algo más de 5.000 años. No es la gestión del riesgo, pues sí la estamos viviendo recientemente, pero verdaderamente es algo que se viene viviendo desde, como les decía, desde hace más de 5.000 años. Y es muy importante tener en cuenta que, como vemos en la imagen, la tortuga, cuando se movía la tortuga, nos representaría hoy en día los sismos de grande profundidad, y cuando se movían los elefantes eran los que se movían cuando eran los sismos de pequeña profundidad. Esto para relacionarlo ya con las medidas sismológicas, con los aparatos científicos que tenemos hoy en día, que nos permiten determinar perfectamente los epicentros, los hipocentros, las magnitudes de los sismos. Igual acontece con la cultura japonesa. En la cultura japonesa, muy similar a la cultura china, muy de la misma época, podemos apreciar cómo la comunidad
donde tenemos muchísimas disciplinas, donde hay todas las personas que manejaban la comunidad japonesa, que podemos ver la imagen al lado derecho, manejaban la gestión del riesgo amarrando el pez silúrico, que consideraban que era un pez que vivía en la profundidad del océano y donde tenían que amarrarlo para que no se generaran estos tipos de movimientos. Pero a la vez había comunidades, disciplinas que consideraban de que los movimientos sísmicos eran muy importantes porque con ellos vivían, como eran los carpinteros, como eran los constructores, como eran los productores de materiales, para poder sobrevivir, porque si había sismos se destruían las edificaciones y al destruirse las edificaciones ellos tenían trabajo. Desde ese entonces estamos manejando verdaderamente cómo es que se manejan muchas veces a conveniencia los diferentes eventos a través del planeta Tierra. Esto porque vemos de que desde esas culturas, desde hace más de 5.000 años, estamos tratando, como lo decíamos anteriormente, tratando de convivir con la gestión del riesgo. Pero eso ha venido evolucionando y hemos venido teniendo experiencias a través del tiempo, como la que ha ocurrido en el territorio colombiano, donde el 25 de enero de 1999 se presenta un gran sismo superficial, fue conocido a nivel mundial, aunque afortunadamente no fueron muchas las víctimas, lástima que se presentaron alrededor de 1.800 víctimas, pero el evento más importante, y lo traemos a colación para este diplomado, y lo traemos como un ejemplo de lo que viene a ser una amenaza relevante para la gestión del riesgo y que deben tenerlo muy presente todas las comunidades, no solamente del Gran Caribe, sino que se debería tener a nivel mundial. Y es que allí se vivió una experiencia muy importante, y es de que se perdió la gobernabilidad y las entidades de apoyo. Se colapsó las edificaciones donde estaban ubicados los gobernantes del territorio de Colombia. El sector se llama ciudades y también las partes más generales se llaman departamentos. En estos edificios, como se ven en la imagen de la izquierda, está ubicada lo que es la gobernación del departamento del Quindío, y ahí, como se puede apreciar, colapsa la edificación donde se asientaban los diputados, o sea, los que manejaban, los que daban las directrices sobre el departamento o la región alrededor de la ciudad. Por lo tanto, el edificio que está al lado se vio muy afectado y por lo tanto la persona que estaba mandando, el gobernador, el directivo más grande, tuvo que no poder llegar a manejar su gobernabilidad. Y lo más importante, como vemos en la imagen derecha, vemos cómo las entidades de apoyo pierden sus compañeros, pierden a sus familias, como son la policía, los bomberos, la defensa civil. Por lo tanto, ellos no pudieron entrar a manejar, a apoyar a la comunidad, sino que lo primero que tuvieron que hacer fue entrar a manejar y a apoyar a sus compañeros y a sus familias, para después de que ya pudieron manejar a estas comunidades, verdaderamente entrar ya a manejar a la comunidad en general. Seguimos con ejemplos ya más recientes, ya mucho más relacionados con la región, como fue el evento que ocurrió en Haití en enero del año 2010, cuando se tuvieron en un sismo verdaderamente que se consideraba que pudiera suceder en la región tan grande, cómo se afectó considerablemente a un país que en un momento dado no estaba bien preparado para afrontar este tipo de eventos. Seguimos con el otro lado de la moneda, al otro extremo del planeta, un país totalmente desarrollado, con muchísimos avances en la tecnología y con conocimientos especialmente relacionados con los sismos, como fue el evento ocurrido en marzo de 2010 en el Japón, donde se presenta un sismo de gran magnitud que se sale de todos los aspectos esperados. Por eso es muy importante tener todos estos estudios relacionados con la amenaza sísmica, donde se deben establecer, como vemos, los mapas de amenaza sísmica.
es la parte fundamental, establecerlos, elaborarlos, conocerlos, no solamente por las autoridades o por los científicos que los elaboran, sino que debe ser este conocimiento transmitido total y absolutamente a toda la comunidad. Es la parte fundamental para que todo lo relacionado con los eventos sísmicos podamos llevarlo a cabo y transmitirlo como lo hacemos a través del módulo, los conocimientos de lo que puede suceder con este tipo de eventos. Ya para continuar con otro de los tipos de eventos, vamos a hablar sobre las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas en el Gran Caribe son muy relevantes, son muy importantes este tipo de eventos de origen geológico, porque desde allí se ha partido por el conocimiento que se ha tenido a través del tiempo, como aquella erupción que ocurrió en el año de 1902 en Mont Pelé, en el volcán Mont Pelé, cuando a pesar de que el doctor Lacroix, un investigador científico francés que venía trabajando el volcán Mont Pelé, avisa a las autoridades de que el volcán va a hacer erupción y las autoridades no toman las medidas pertinentes. Él daba esos avisos, en ese entonces estamos hablando de comienzos del siglo XX, donde a pesar de que se hace la advertencia, las autoridades no acatan inmediatamente, solicitan el aplazamiento de la evacuación de la población porque había elecciones ese fin de semana, y es precisamente ese día se presenta la erupción y causa una de las mayores tragedias que ha podido ocurrir a través del tiempo, como fue la destrucción de la población de Saint-Pierre en Martinica, donde mueren, como lo decía, algo más de 22.000 personas, y solamente se tiene el conocimiento de sobrevivientes de 2 a 5 personas. Eso es para traer la colación de la importancia que debe manejarse entre la comunidad y los científicos, como sucedió también en Armero, en Colombia, en el año de 1985, que a pesar de que se estaban presentando ya la reactivación del volcán, de que ya se había elaborado un mapa de amenaza volcánica, que se estaba dando a conocer el tiempo en que se llevó a cabo todo este tipo de conocimiento, no se pudo llevar a total conocimiento de toda la comunidad. Esto nos permitió establecer cómo desaparece ese día, el 13 de noviembre de 1985, cómo desaparece una población supremamente próspera como era la población de Armero, donde pierden la vida algo más de 22.000 personas, y al otro lado de la cordillera también hay otros muertos en unas poblaciones conocidas en el departamento de Caldas, como son la población de Chinchina y Palestina y algunas de Manizales. Allí lo importante es que hay que tener en cuenta que es fundamental tener el conocimiento básico de la actividad volcánica, el tener muy bien establecidas las redes de monitoreo o vigilancia, el término ya cada cual lo maneja en su entorno, para poder conocer, establecer los diferentes niveles de actividad que se pueden manejar en cada uno de los volcanes que pueden estar presentando la actividad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en el momento en que se vaya a elaborar los diferentes mapas de amenaza, para poderlos dar a conocer a toda la comunidad, y que toda la comunidad, aunada, trabajando conjuntamente con las autoridades y con la comunidad científica, se pueda mitigar todo este tipo de eventos. Como viene sucediendo, solamente para poner un ejemplo, en Centroamérica, en el volcán de Fuego en Guatemala, o en varios de los volcanes de Centroamérica, que ya se han venido montando diferentes redes de monitoreo y vigilancia, lo cual ha permitido que, a pesar de que se han presentado diferentes tipos de erupciones, algunas de gran magnitud, afortunadamente, gracias a ese tipo de manejo de actividad, se ha podido tener sin ningún problema a toda la comunidad. Por lo tanto, es fundamental que todos los países tengan un total conocimiento, primero, de cuáles son sus actividades volcánicas, cuáles son los volcanes que pueden estar en el momento en actividad, cuáles podrían estar posiblemente en actividad futura, establecer sus grados de actividad, establecer sus mapas de amenaza y fundamentalmente hacer los mapas de amenaza y hacer
la socialización a la comunidad, porque mientras este conocimiento científico no llegue a la parte fundamental, que es la comunidad, verdaderamente no estamos llegando a establecer los escenarios de riesgo y por lo tanto a mitigarlo el mismo. El siguiente evento que vamos a trabajar son los movimientos en masa. En algunas partes, como decíamos al inicio de la presentación, en muchas partes se hablan de lavados, deslaves, deslizamientos. El término más aceptado a través del mundo es movimientos en masa, donde se desprenden grandes cantidades de material, algunas muy rápidos, con velocidades superiores a los 5 metros por segundo, algunos muy lentos, como pueden ser del orden de 16 milímetros por año, donde podemos tener variaciones muy grandes en esas velocidades y por lo tanto podemos variar mucho la capacidad destructiva de los mismos eventos. Por lo tanto, es muy importante considerar qué nos podría llevar a este tipo de generación de los eventos. Como vieron en el módulo 3, allí se podrían establecer, allí se han establecido cuáles son los eventos disparadores de los eventos de movimientos en masa o deslaves o deslizamientos, como ustedes lo quieren manejar. Pero uno de los aspectos fundamentales, como se puede apreciar en esta imagen, es cómo la parte más importante que estamos generando para los movimientos en masa es la absoluta deforestación que se está haciendo en el planeta Tierra. Como podemos ver cómo en esa imagen se pueden ver un gran deslizamiento exclusivamente en una zona deforestada. A mano superior derecha se logra apreciar cómo hay una parte boscosa y cómo la corona del deslizamiento solamente llega hasta su borde y cómo solamente se afecta la zona que ha sido deforestada y solamente manejada como zona de pastoreo. Por lo tanto, se vuelve una zona muy susceptible de estar sujeta a eventos de meteorización y de erosión y por lo tanto que podría generar grandes problemas, como los que ocurrió en una ciudad colombiana del centro de Colombia, la ciudad de Manizales, donde ese deslizamiento que verdaderamente es un movimiento en masa algo saturado en agua, donde afecta el acueducto que se puede apreciar en la imagen en la parte superior, afecta los tanques y destruye el conducto, la tubería de conducción del agua a la ciudad y la deja sin agua 15 días. Miren los efectos que tiene un evento de origen geológico donde un mal manejo del suelo, del territorio, puede afectar toda una comunidad de algo más de 500.000 habitantes. Afortunadamente sin causar pérdida de vidas humanas, pero las pérdidas económicas fueron inmensas, porque imagínense una comunidad de 500.000 habitantes, 15 días sin agua, es bastante complicado, como ya se está empezando a vivir en muchas partes del planeta con el problema del cambio climático. En este aspecto hay que ser muy relevante y quisiera que tengan en cuenta de que es muy común en todas partes de que se considera de que los eventos de origen geológico fundamentalmente afectan a las comunidades de muy bajos recursos. Verdaderamente los eventos geológicos afectan a todas las comunidades, no respetan estrato social. Verdaderamente todas las comunidades, todas las autoridades debemos, porque todos tenemos que ser parte de la gestión del riesgo, todos debemos hacer parte de ese conocimiento y respetar a la naturaleza y convivir con ella para poder mitigar toda la problemática en la gestión del riesgo. Traigo a colación un ejemplo de movimientos en masa donde un movimiento relativamente pequeño, no es muy grande, afecta a una de las ciudades principales de Colombia, como es la ciudad de Medellín, donde afecta a varias edificaciones, casas de gente muy acomodada o rica, como lo quieran llamar, y donde mueren varias personas sin importar verdaderamente su estrato o su capacidad económica para
afrontar las situaciones, sabiendo de que ellos pueden conocer con esos recursos, hacer estudios más detallados del territorio, por eso es muy importante que se hagan estudios de suelo para hacer las construcciones, para evitar todo este tipo de problemática. Y como pueden ver, la problemática está asociada a la parte deforestada, como se ve en la imagen superior izquierda, está asociada a la parte deforestada, y la parte que está con arborización continúa sin ningún tipo de problemática. Para esto es muy importante, y lo tenemos en un módulo, seguir unos términos de referencia. Es fundamental cómo hay que tener toda una información temática, hay que tener entrevistas con los testigos, es muy importante tener sensores remotos en los cuales debemos conocer cómo ha sido la evolución de los territorios para allí tener los mapas temáticos preliminares. Todo vamos enfocando, como hemos visto ya en esas tres temáticas que hemos visto, la importancia de tener mapas temáticos establecidos previamente para poder luego llegar al reporte y al mapa de amenaza por movimientos en masa, para que la comunidad, las autoridades y la comunidad científica sepan qué hacer en cada uno de los territorios para así mitigar la gestión del riesgo por este tipo de eventos. Ya para concluir, vamos a llegar a lo que hoy en día estamos manejando como el cambio climático que viene afectando a todo el planeta, donde se puede plantear un paradigma fundamental, y es que si el cambio climático es una acción antrópica o es un periodo interglaciar. En el manejo geológico del planeta, podríamos decir, como vemos en la gráfica, cómo desde hace prácticamente 3 millones de años se ha venido calentando el planeta a través del tiempo. Por lo tanto, si uno se quisiera, podría decir, no, estamos viviendo un periodo interglaciar, o sea, por lo tanto, estamos en un punto de inflexión hacia dentro de unos 3 millones de años estemos viviendo otra vez periodos glaciares. Pero verdaderamente, o sea, podríamos entrar a ver en la imagen cómo se ha venido incrementando la temperatura fundamentalmente desde hace más o menos 1 millón de años, se ha venido incrementando paulatinamente, cada vez un poco más, pero como vemos con la concentración de dióxido de carbono, como en los últimos prácticamente 30 años, el incremento, o sea, cuando ya estamos en la parte industrial, donde estamos exigiéndole al planeta el aporte de recursos, estamos extrayendo recursos de manera considerable, le estamos generando mucho más aporte de dióxido de carbono, y por lo tanto estamos estableciendo lo que conocemos como el efecto invernadero, y por lo tanto calentando el planeta. Esto nos lleva a que estemos secando el planeta. Eso nos está llevando a una deforestación absoluta, y como tener un caso concreto pues, que se vivió, por decir algo, en el territorio colombiano muy recientemente, donde grandes extensiones de terreno se vieron totalmente afectadas, vieron totalmente secas, donde murieron gran cantidad de animales nativos muy propios de la región, pero como podemos apreciar dentro de la imagen, no hay absolutamente un árbol, solamente se logra ver en grandes extensiones, grandes cantidades de hectáreas, solamente se logra apreciar un árbol. Esto nos ha llevado a ver cómo se ha ido calentando el planeta, especialmente cómo se ha ido calentando el mar y por lo tanto todos sus alrededores, lo que nos está llevando a tener que tomar acciones muy grandes, donde se tienen que ver implicados muchos autores con grandes estudios, con grandes relaciones entre cada uno de ellos, para que tengamos hacia futuro una presentación o una posible recuperación, si estamos para poder recuperar y hacer un poco menos drástico el cambio climático. Muchas gracias por tu atención, espero que sea un complemento bastante grande de todo su módulo. Es muy importante que tengan lecturas complementarias, y por lo tanto estaremos pendientes de todas sus inquietudes. Muchas gracias.